Qué bueno es el Señor. Doy gracias a Dios, pues, porque nuevamente puedo estar enfrente de ustedes. No es porque yo me lo merezca, sino por misericordia de Dios. Y doy gracias al Señor, pues, porque día a día, pues, ha estado enseñándome. Y bueno, eso hablaba con el hermano Paulito la vez pasada y le decía, bien curioso, le digo yo, que, o sea, son temas que más que todo en los que yo quizás necesito necesito un refuerzo, por así decirlo, y también el Señor lo ha puesto en el corazón del pastor, es porque también todos necesitamos meternos más en oración, más en lectura y en congregarnos más con el Señor. Amén. Entonces, ¿de qué estuvimos hablando la vez pasada? ¿O de qué se habló la vez pasada? Aleluya. Sobre la oración, amén. Qué bueno es el Señor. Entonces, la vez pasada les dije, ¿verdad? Íbamos a estar hablando de la oración, de congregarse, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, que es este libro que nos acompaña siempre y que es una espada de doble filo, como lo dice también ella. Así que le pido que vaya conmigo a un pasaje bastante conocido. Solo pasajes conocidos les voy a estar dando por lo menos de introducción para que digan para que no vayan a decir después de que no lo oyeron. Vayan al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. No lo tengan, me responden con una amén. Josué está después del Pentateuco, después de la ley, después de Deuteronomio, para ser más exacto. Josué 1:8. ¿Lo tenemos todos? Bueno, damos lectura a la palabra del Señor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leámoslo otra vez, hermano, yo creo que lo pueden leer todo fuerte. Vamos a leer una vez. Dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démosle gracias al Señor. Padre bendito, te doy las gracias, Señor. Ruego a tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú, mi Dios, haciendo la obra, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que quites, Señor, toda palabra, Señor, que no puede edificar a tu pueblo, y que sea enteramente tú, Señor, quien hable a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Padre, y que bendigas a tu pueblo, Señor, que estás sediento, Señor, de escuchar palabras. Gracias por esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. Agarre asiento, acomódese. Creo que hoy me van a salir. Creo que la vez pasada hablé como 40 minutos, me van a salir como 1 hora y media, no, mentira. Yo guardo. Pues, bueno, la palabra del Señor, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de hablar sobre la Biblia? Si, o sea, ahora se nos ha vuelto una cosa bien cotidiana la Biblia. Sí, la Biblia está en la casa, o pasamos y la leemos, y si la agarramos es porque de veramente no hay nada que hacer, dicen algunos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sabemos que la lectura o la escritura pues ha evolucionado de una forma bastante tremenda. Sabemos, ¿verdad?, que primero se empezó en piedra, después se pasó a algo que eran hojas o papiros, no sé cómo llamarles, y bueno, comenzaron a salir lo que son páginas, de ahí cuadernillos, libros, y ahora pues tenemos lo que es el internet, los celulares, y todo eso ha pasado, pues, ha evolucionado. No sé cuántos de ustedes pues han leído o se han puesto a leer, por lo menos, no sé, en la escuela, el Popol Vuh. ¿Quién leyó el Popol Vuh? No, que nadie leyó el Popol Vuh, ni le interesaba tampoco. Romeo y Julieta, solo la película, ¿para qué leerla? Cuentos de barro, nada, un poco los que leen aquí, Dios mío. 100 años de soledad, peor, aburrido. La verdad, yo para leer nunca, yo sinceramente creo que solo una obra leí, y igual ni me acuerdo cuál era, así que entonces a la hora de agarrar una Biblia nos pasa lo mismo, y uno se cuestiona y se dice: ay, un libro tan largo, ¿para qué? Y uno comienza en el Génesis, y cuando comienza a ver nombres de los descendientes de Adán y que Seth, y comenzamos a ver nombres un tanto raros, y uno dice: ay, no, dice uno, ¿y para qué? Que es muy aburrido. ¿Y qué hacemos entonces? Leemos, nos ponemos a leer otras cosas peores. ¿Qué leemos entonces?
leemos el diario. ¿Y qué hay en el diario? Y más que no leemos nada sencillo, no que nos gusta buscar el diario más, porque se lo dice a cabal y como es, valga la pena el anuncio, ¿verdad? Porque lo leemos y porque ahí cabal se lo habla todo como que puro chaneque, dicen por ahí. Entonces nos gusta leer esas cosas, nos gusta leer puras vulgaridades o tonteras, por así decirlo. ¿Qué más leemos? Leemos rasquines, que van a poner hoy de moda con esta campaña, van a andar leyendo rasquines, van a andar tirando hojas. Media vez nos den una hoja de esas, la agarramos y la comenzamos a leer de pe a pa, no la memorizamos. O los dichos que hacen también. Se ponen a leer el Facebook, se ponen a leer mensajitos, y se manda aquel gran texto, aquel gran testamento, el mensaje, y me quiere, y que no sé qué, y que mira, o nos estamos pendientes de leer el estado de otra persona en Facebook, nos ponemos pendientes. Imagínense la vez pasada, ayer mejor dicho, una amiga comentó a la hora del mediodía, porque al mediodía me pongo ya a revisar, ¿verdad? Pues me puse a revisar y había visto una compañera que había hecho un comentario. Vine yo, comenté, y hasta dejé de almorzar por estar pendiente a ver qué respondía ella, por ver qué ponían por ahí. Entonces nos ponemos más pendientes de otras cosas que de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es algo que nos va a llenar, es algo que nos va a edificar. Aquí está el mapa, es el manual de fabricante que dicen por ahí. Uno puede leer y puede encontrar la palabra verdadera de Dios. Es una palabra viva que no deja de ser. Curiosamente, no me recuerdo muy bien, pero fue un año como en el 1800, 1700, por ahí que se inventó lo que era la imprenta. Y el primer libro que imprimieron fue la Biblia. Algo importante, ¿eh? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar pendientes de ver qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué nosotros tenemos que estar ahí constantes? Así como en la oración es vital, la oración es algo de nuestro día de vivir, pero no por rutina, sino por necesidad, por agradecimiento. Amén. Hace unos días yo miraba un documental, y trataba sobre el Vaticano, religión y la ciencia. Me ponían entre cuestiones, ¿verdad? Son cosas que al final uno no terminan edificando, sino más bien termina dejándole duda a uno. Bueno, la cosa es de que venían y le preguntaban a un señor, a un sacerdote, que qué diferente tenía la Biblia a un libro científico. Viene este señor y responde: un hecho científico lo podés publicar, lo podés dejar y podés dejar que la gente lo lea, pero a cabo de un mes, 2 meses, ese libro pasa a la historia y ese hecho queda en el olvido. ¿Por qué? Porque va a venir alguien que va a hacer otro descubrimiento y va a dejar obsoleto el que se publicó anteriormente. En cambio, la Biblia es un libro que siempre está vivo, lo puedes agarrar, lo puedes ver, y donde quiera que vos lo leas, siempre hay algo que te impacta, porque es algo que siempre está, nunca deja de ser. Amén. Entonces la Biblia es tan importante en nuestra vida que hasta el mismo Jesús la tenía en práctica, por así decirlo. Como les decía y como les vengo diciendo, los mejores ejemplos los tomamos de la Biblia, y qué mejor ejemplo que del Maestro. Para reforzar un poco la idea, o para que entienda más o menos de lo que le hablo, vaya conmigo a Mateo 4, en el Nuevo Testamento, primer libro, Nuevo Testamento. Mateo 4, estamos hablando de la tentación de Jesús. ¿Lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, ¿qué le dijo?
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y bueno, ahí dice, ¿verdad? El diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él teniendo tanto poder, nada le costaba nomás con decirle vete o quedársele viendo. Pero Él, muchas veces lo sabemos que Él muchas veces se autolimitó para darnos ejemplos. ¿Y qué hizo Él? Se apegó a la palabra, se escudó en la palabra. Amén. Es bien curioso y la verdad que uno ve estas cosas y uno no se percata de la importancia de la palabra de Dios, y podemos ver que el mismo Jesús puso en práctica esto. Entonces, ¿para qué llegó? Ya voy yo con los entonces a cada rato. Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra del Señor? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos puede dirigir? ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿De dónde viene la palabra del Señor? La palabra del Señor nos instruye, nos transforma y nos prospera, nos enseña un buen camino. Entonces, a todo esto, ¿de dónde viene la Biblia o de dónde surgió todo esto? La Biblia, sabemos, ¿verdad?, de que viene del griego, si no más, biblión, que quiere decir papiro, rollo, y a la hora, pues, de tener este montón de papiros o rollos, se les denominaron libros. Entonces, de ahí viene esto. La cosa es de que mucho tiempo después, los judíos o las personas que vivían, ¿verdad?, en Grecia, en lugares cercanos, comenzaron a referirse a la ley, a los profetas y a los libros históricos, o sea, el Tanaj, como le dicen los judíos, a eso le comenzaron a decir Biblia o Biblión, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzó a hacerse de una forma más, comenzó a hacerse como un modismo, por así decirlo, o comenzó a hacerse una palabra común para referirse a los profetas, a la ley y a todo esto, ¿verdad? Entonces, de ahí viene lo que es la palabra Biblia. Después, bueno, pasó a lo que fue latín, ¿verdad? Como ya sabemos que la primera traducción, pues, del griego pasó al latín, y del latín creo que pasó al alemán, creo, o al inglés, no recuerdo muy bien. Pero del latín quedó Biblia Sacra. Y de ahí comenzaron a expandirse, ¿verdad?, los demás idiomas, que ahora tenemos lo que es la Santa Biblia. Amén. Entonces, ¿de dónde provino la Biblia? O sea, y nosotros decimos, ¿qué tanto tiene la Biblia? ¿Qué tanto encierra? La verdad que la palabra de Dios tiene un montón, bueno, hay un sinfín de temas en los que uno puede ponerse a leer. Hay libros poéticos, hay libros del amor, hay libros sobre sabiduría, hay consejos, hay revelaciones, hay consejos hasta para lo más mínimo, para el diario vivir, para ponerlos en práctica. Son cosas que muchas veces ignoramos y que no las ponemos en cuenta, y después nos enchivolamos, por así decirlo, nos enchivolamos y no hayamos que hacer todo. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a leer la palabra del Señor. Amén. Entonces, la Biblia no empezó de un solo que el Señor le dijo a Moisés, aquí está, y ahí quedó, y quedaron todos los libros ya puestos. Era una tradición oral, se contaban, no era como una leyenda como ahora lo hacemos, ¿verdad? De que hoy te cuento una cosa y mañana vos lo contás y ya has agregado demás. La gente sabía de que era palabra del Señor, que no era cualquier cosa. Entonces comenzaron y vieron de que era algo tan importante que lo comenzaron a escribir y lo comenzaron a pasar. Bendito el Señor, pues, de que la Biblia comenzaron a copiarse, comenzaron a hacer lo que son copias para que los textos se fueran salvando. Entonces, bueno, sabemos de que la Biblia, pues, está escrito durante por lo menos lo que era un periodo de 1000 años, ¿verdad? Por todo lo que comprende, ¿verdad?, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y muchos preguntan a veces, ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien ha escrito la Biblia o es inspiración del Señor? Vaya conmigo a Éxodo 31, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 31, 18, y dice, ¿lo tiene? Voy a esperar
cada que oigo todavía unas páginas por ahí. Amén. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Amén? Podemos ver de que el Señor comenzó con esto. No fue invento del hombre, no fue cuestión de que, se me ocurrió porque el Señor me dijo unas cosas bien bonitas y las voy a escribir yo. El Señor comenzó con esto, ¿para qué? Para instruirnos, para enseñarnos. Aquí solamente estamos hablando después de que Moisés estuvo con el Señor, ¿verdad?, en el monte y le dieron los 10 mandamientos. Entonces el Señor antes le dijo, Jehová dijo a Moisés, esto es en Éxodo 24:12, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ok, está bien, entonces todo empezó con el Señor, y entonces muchos dicen a veces, pues sí, pero Dios empezó, pero el hombre lo siguió. No sabemos nosotros si de verdad fue inspiración de Dios. En 1 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Después dice Pablo, antes dice Pablo todavía, toda escritura es inspirada por Dios. Sabemos pues de que ahí podemos tener la certeza de que Dios ha inspirado a los hombres. ¿Y de dónde viene la palabra inspirar? O sea, viene del griego penustas, o como dice ahí, ¿verdad? Teus penustas, que quiere decir soplo de Dios. No es simplemente sino que Dios me inspiró, lo sopló, o como decimos vulgarmente, le susurró. Y de ahí viene la inspiración, de ahí viene que el Señor la dio. Entonces el Señor no solo dio la palabra, sino que también Él mismo prometió preservar la palabra. En Salmos 12, 6 y 7 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, lo guardarás de generación, lo preservarás para siempre. Podemos estar seguros de que el Señor ha dado la palabra, y los libros que aquí tenemos son los que el Señor quiere que nosotros leamos, que es lo que nos conviene tener. Que muchos salen ahí diciendo, no, que a la Biblia le faltan libros. Me acordé de algo, hace unos días me quedé trabajando en San Salvador, y estaba con la Biblia que me tocaba predicar, fue la última predicación de diciembre. Entonces me puse a leer porque necesitaba sacar unos textos. Y llegó uno de mis compañeros y se sentó a la par, ¿verdad? Se me quedó viendo, ¿verdad? Y me dijo, ¿usted es cristiano? Sí, le dije, yo soy cristiano, le dije. Me agarró la Biblia, ¿verdad? Confesó. Al ratito se quedó. Mire, pero su Biblia está incompleta, me dijo. No, dije, ya me va a sacar con el tema de los libros de los católicos. Dije, ¿por qué dice eso usted? Le dije yo. Es que yo me acuerdo que al final de la Biblia hay un libro que se llama Los Hechos, me dijo, y me dijo, está por dentro, va. No, me está por acá, le dije. Bueno, como yo no sé, va, yo no me congrego, me dijo. Entonces, aquí están los libros que el Señor quiere que leamos. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿verdad? Van a salir muchos diciendo de que hay libros deuterocanónicos, que apócrifos, que hay libros que no están en la Biblia, que faltan. Pero si el Señor, nada pasa sin que Dios nos lo permita, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces si tenemos esto es porque es lo que quiere el Señor que leamos. Y simplemente con esto nosotros nos podemos guiar y podemos ser grandes personas, ¿amén? Entonces, el Señor nos ha ayudado, nos ha dicho de que Él va a preservar la palabra. Entonces, ¿para qué nos sirve la Biblia? Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué nos enseña la palabra? Nos instruye. ¿Y qué es instruir? Buscaba una definición de instruir y decía comunicar conocimientos y habilidades o ideas. Y el Señor nos ayuda o nos comenzó a instruir desde el principio. Éxodo 20, vaya conmigo a Éxodo 20. No lo vamos a leer todo, ya sabemos que son los 10 mandamientos, pero por lo menos para que usted tenga la idea y lo pueda leer en su casa. Perdón. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le estaba instruyendo, le estaba enseñando, o sea, como que dice, le puso las cartas sobre la mesa y le dijo, mira, esto así es y así se va a quedar. Amén. Aparte de eso, el Señor en la Biblia nos aconseja. ¿Cómo nos va a aconsejar? Como nosotros también aconsejamos a los hipotes. Un ejemplo bastante típico, no es porque esa palabra se está haciendo bastante común en las redes sociales, todos andan poniendo típico, no sé por qué. Dice, bueno, nos aconsejan, y nosotros, ¿qué le dicen a los hipotes o qué le dicen a los niños? Estudia, mira, ¿qué es lo primero que hacen? Mira, ahí está el cuaderno. Le instruye, le enseña, mira, ahí está. ¿Qué le dice después? Estudia, es un consejo, vaya conmigo a Levítico. Levítico 26, adelante. Levítico 26:3. ¿Lo tiene? Amén. Vale, dice, si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos, o sea, la palabra que el Señor había dicho, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol de campo dará su fruto. Le estaba dando un consejo, no le estaba diciendo, mira, tenés que hacerlo. El Señor le dijo, mira, yo soy tu Dios y así están las cosas. Te aconsejo que guardes mis mandamientos. No se lo impuso, no le dijo, mira, así vas a hacer y no te va a ir mal. Lo mismo con los hipotes. A este cuaderno, estudia. ¿Y qué le dice después? Lo exhorta, ¿y qué le dice? Es por tu propio bien, te vas a quedar aburro. Así les dicen a nosotros, o por lo menos, bueno, a mí me lo decían de otra manera. Entonces, a mí me lo decían de otra manera. Pero bueno, el Señor nos exhorta. Entonces, Levítico 26:14. Ahí mismo estamos, Levítico 26:14. Pero si no me oyeres y no hicieres todos estos mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mis pactos, yo también haré con vosotros esto. Y ahí comienza el Señor, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que se consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Exhortó el Señor les estaba diciendo, bueno, yo ya les dije cómo van a hacer las cosas. Yo les dije cómo van a hacer las cosas, yo ya te enseñé cómo está el campo. Te aconsejo, y por si no lo quieres hacer, o sea, ahí es cuestión tuya, si quieres hacerlo, pero también te exhorto y te digo, esto puede pasar, o esto te va a pasar si no me haces caso. El Señor no quiere ningún mal para nosotros, el Señor lo que quiere es bendecirnos. Como les decía la vez pasada, no nos pide nada el Señor, simplemente estar orando, venirnos a congregar, leer la palabra, estar en comunión con Él. No es cosa del otro mundo que nos está pidiendo, solamente nos lo puso tan sencillo, y a nosotros nos lo puso todavía más sencillo, nosotros de este lado del mundo, porque estuve viendo, no sé qué me dio, o sea, a la hora del mediodía me puse a estar viendo, me puse a estar en el bendito Facebook otra vez, y de repente encontré una foto de unos niños africanos, decía niños en Somalia, no sé qué, o sea, yo vi la foto y me impactó, yo vi unos niños bien desnutridos, así se les miraban los huesitos, se les miraba todavía que tenían ronchas y todo. Yo dije, y me puse a buscar fotos, encontré fotos mucho más crudas, y de ahí, dado a eso, yo le puse cristianos en África. Vi cosas, solo para serle sincero, vi fotos de persecuciones cristianas, gente que sí da la vida por el Evangelio, gente que sí no tiene miedo por ello. Vi la foto de un señor, cortado, dos partes, los brazos por acá y las piernas por acá, crudos, por predicar el Evangelio, y el Señor de este lado del mundo nos los ha puesto tan fácil. Nada cuesta ponernos a orar y leer la palabra. Amén. Muchas veces la palabra del Señor nos ayuda, pero ¿cómo nos ayuda? Aparte de aconsejarnos, de instruirnos, de aconsejarnos, también, Jesús, Dios mío, ¿qué hace el Señor? Nos confronta, nos transforma, como lo decía el hermano Carlos, nos renueva y nos transforma. ¿Cómo nos transforma la palabra? Muchas veces la palabra nos confronta,
No sé a cuánto les ha pasado de que ustedes agarran un texto y cuando lo leen sienten que les pegan y sienten aquel ardor y dicen, chica, dice uno. Y muchas veces uno no quiere aceptar, o uno se hace el duro y uno dice, eso no lo quiero leer, o uno se hace loco. A mí me pasó un buen tiempo. Comenzaba yo a leer la Biblia, andaba medio chueco, bueno, que no soy perfecto, ¿verdad? Y comenzaba a agarrar, y siempre que abría la Biblia, comenzaba a encontrar solo textos de juicio. Y uno de los textos que más se me aparecían era un texto de, creo que Jeremías 24:11, creo que ese no mal recuerdo, que dice, castígame, oh Jehová, mas ten misericordia de mí, dice, y yo creo que es por aquí. Eso no lo traía anotado, pero se me vino. No, sinceramente la cita se me fue, pero eran textos que solo me hablaban de juicio, de castigo, y me confrontaban y me decían, pues te pones esto te va a ir peor. Y yo decía, bueno, es cierto, la verdad duele, y muchas veces dicen, ¿verdad? Sin dolor no funciona. La palabra nos tiene que confrontar, nos tiene que hacer esa roncha, tiene que hacer ese rema, como dicen, de uno decir en la conciencia, de uno recapacitar y decir, sí, la estoy regando, tengo que quitar esas cosas de mí. ¿Cómo pueden ver un buen ejemplo de un texto que nos confronta? Colosenses, vaya conmigo a Colosenses 3, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses. Colosenses, adelante de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, o antes de las cartas a la iglesia en Tesalónica. Colosenses 3:5, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Hasta ahí dejémoslo por mientras. La primera vez que yo leí este texto, a mí me pegó, me dio de golpe, y yo como que, tranquilo. Pero la verdad, pues, ya después de leerlo o de digerirlo, por así decirlo, porque nosotros tenemos también ese término de decir una digestión espiritual o una digestión de la palabra, yo dije, bueno, sí, tiene razón, ando haciendo cosas que no debo. En realidad la palabra pues me transformó. No puedo decir de que ya soy un santo completo, ¿verdad? Pero la palabra me enseña y me transforma día a día. Cada vez que yo la lea, pues la palabra me enseña a quitar esas cosas o a quitar esos elementos que no me ayudan en la vida y que me alejan de Dios. La palabra también nos guía. Entonces, ¿qué más dice de ahí? ¿Qué dice después? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y que dice que revestido del nuevo hombre, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor no solo me dijo, mira, eso está mal, me dio también el consejo y me dijo, mira, puedes renovarte, puedes seguir. Entonces, ¿qué hizo? Aparte de confrontarme, la palabra que hizo, Él me guió y me transformó. Uno de los mejores ejemplos de transformación de vidas lo podemos ver en el libro de los Hechos. Lo podemos ver con la conversión de Pablo, de Pablo, por estar leyendo Saulo. Lo podemos ver con Pablo. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo presente cuando mataron a Esteban. Incluso la palabra dice de que la ropa de Esteban le quedó a la par a Pablo. Pablo ha hecho todo el rollo, y me imagino que también en algo también tuvo que haber contribuido. Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, la historia de que el Señor pues se le presentó a él, y bueno, vaya conmigo ahí a Hechos 9, usted ya conoce la cita. En el versículo 3 leamos. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Me puse a ver eso y yo dije: ¿qué es eso? Porque no había entendido esa frase de dura cosa. ¿Dónde está? Perdón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A eso se refiere, como quien dice, bueno, busqué lo que significaba esto o a qué se refería esta figura. Se refería a lo que eran los bueyes, los bueyes o las vacas, ¿verdad? Cuando andaban en las cuestiones de carretas, tenían una especie como de punta, o tenían una vara, que cuando ellos querían retroceder, la vara los puyaba, y eso los hacía obligatoriamente a que siguieran, o a que no descansaran, y con la misma también los movían de lado, ¿verdad? Los comenzaban a encaminar para el lado donde ellos querían. Entonces, ¿qué le decía el Señor? No te resistas, yo soy Jesús, no te resistas. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Él temblando, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo confrontó y en la misma él le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Lo aconsejó y le dijo, y lo guió: levántate y entra en la ciudad y ahí te dirá lo que debes hacer. Y ahí ya conocemos la historia y podemos ver que después Pablo, con mucha confianza, él pudo decirlo, o por lo menos en la Biblia está registrado 3 veces una de las frases más conocidas o famosas de Pablo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso nos estaba enseñando una verdadera conversión por medio de la palabra del Señor, porque Pablo también era conocedor de la palabra, y lo sabemos muy bien, pero no fue hasta que el Señor lo confrontó, él no se pudo transformar. Lo podemos ver de que Pablo lo dijo 3 veces, por lo menos en la Biblia, está en 1 Corintios 11:1, en Efesios 5:1 y en Filipenses 3:17. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La palabra nos transforma, nos guía, y aparte de eso, la palabra también nos prospera. Muchos lo conocen muy bien, Mateo 6:23, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán añadidas. Amén. Un buen ejemplo de esto, vaya conmigo al libro de Job, al final del libro de Job, el capítulo 42. Podemos ver la prosperidad de Job, porque Job se mantuvo firme, después fiel del Señor, mantuvo su palabra y él guardó los mandamientos que el Señor había ya dicho. ¿Qué tal si Job hubiera renegado o no hubiese obedecido la ley del Señor? Simplemente quizás no se hubiese salvado, no sé yo, no soy yo quien para juzgarlo, ¿verdad? Pero más sin embargo podemos ver de que el preservar la palabra en su corazón, como lo pide también en los proverbios, que sobre toda cosa pues guardemos la palabra del Señor, que dice que escríbelas en la tabla de tu corazón, Cuando Job hizo esto, el Señor también le prosperó, pero muchos pensamos en prosperidad, que casa, carro, dividí, y un montón de cosas que nos ponemos en la mente. Prosperidad también quiere decir paz en el alma, puede decir una llenura de días, puede decir gozo pleno en el Señor, no simplemente pueden ser bienes materiales, que sí nos ayudan y en cierta manera, pues, digamos, nos facilitan la vida, pero la verdadera prosperidad es tener el gozo del Señor. Vea lo que dice Job 42:10, es cabal al final, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y que dice al final del libro, versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. El Señor lo prosperó. ¿Y por qué lo prosperó? Porque a lo largo de su vida, a pesar de todas las pruebas que él tuvo, él pudo ser transformado guardando la palabra del Señor, y el Señor lo prosperó. ¿Amén? Otro buen consejo o otra forma de poder saber que la palabra nos prospera, ahí está cabal en Salmo 1, lea conmigo el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, amén. ¿Qué dice más arriba? Y en su ley medita de día y de noche. Guarda la palabra, y eso es lo que el Señor nos pide, guardar la palabra para que nosotros seamos guiados y seamos prosperados. Así pues, uno comienza a ver y uno dice, vaya, si leer la Biblia pues está bien, no, así ya me gustó, así ya me quiero poner a leer. La cosa es de que muchas veces decimos leer y leemos como que es carrera, a ver quién se lo aprende más, o a ver a dónde está cada libro. Y muchos y algo otros que se preguntan por dónde empiezo a leer. Y muchos queremos leer cabal desde el Génesis. Y uno, como les decía al principio, cuando uno comienza a leer sobre descendencias, y que sobre Adán, y que Abraham y toda la descendencia, uno se comienza a aburrir, y uno dice, no, dice, ¿de dónde agarro? Si siento bien aburrido, dice. Si están en este orden, no es de por gusto, pero también hay libros que también le pueden ayudar a uno a comenzar a despertar ese deseo por leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que muchos recomiendan para comenzar a leer? El proverbio diario. La verdad yo comencé a seguir ese consejo del proverbio diario. 31 capítulos, cabal uno por día, y la verdad a mí me sirve bastante. Incluso, para los que no saben, ¿verdad? O los que no visitan, el Facebook que tiene la iglesia lo pueden buscar como Iglesia Poder de Dios. Se trata que por lo menos todos los días se ponga lo que es un pasaje o un texto basado en lo que son los proverbios del proverbio diario. Y lo curioso es que hay bastante gente agregada, hay mucha gente que le gusta la página, pero curiosamente los que le dan me gusta o comentan sobre ello es gente inconversa. Nosotros los cristianos, ahí no vemos nada, estamos pendientes en el estado de esa persona. Y he visto y he podido ver que las personas inconversas le dan like o le dan me gusta y comentan y ponen qué bonito, y ahí comienzan ellos a ver que la verdad la palabra del Señor no es nada aburrido, que es algo que instruye y que nos edifica. Por eso lo dice la palabra, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruirnos en justicia. Amén. Por eso nos decía Jesús, ¿verdad? En San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Amén? Entonces, hay que escudriñar la palabra, pero también hay otra interrogante que nos hacemos. ¿Cuánto tiempo debo de leer yo? ¿Qué decía en el principio Josué 1:8? Meditarás, ¿qué dice? Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Está diciendo meditarás, no dice leer, aprendértelo y a ver quién se puede más la Biblia. No solo es memorizar, no nos vaya a pasar como a los fariseos. Los fariseos, según entiendo y lo poco que he podido leer, eran conocedores de la ley tremendamente. Ellos podían ver un texto o le podían decir cuántas veces se repetía una palabra en un texto o cuántas veces se mencionaba algo en la ley. Más sin embargo, ellos muchas veces Jesús los confrontó con la misma palabra y ellos muchas veces no hallaban ni qué hacer. En Mateo 12:7 el Señor le dice todavía a uno de los fariseos: si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahí estamos hablando de que los discípulos habían recogido lo que son las espigas, ¿verdad? Las espigas en el día del reposo y según la ley o según los fariseos, ellos lo habían tomado de que eso era trabajo y que no era lícito hacerlo, que no se tenía que hacer eso. Mas sin embargo Jesús les cita el ejemplo, ¿verdad?, de que cuando David venía huyendo y pasaron, no recuerdo si a un templo, si no mal recuerdo, agarraron del pan que habían santificado y lo comieron. Pero ¿por qué lo había hecho esto? Lo había hecho por amor a las personas con las que él andaba. Y eso es lo que dice también Pablo: si no tengo amor, de nada me sirve lo demás. Entonces por eso el Señor los confrontaba y eso les decía: no entienden, no leen. Todavía les dice en un texto, en Lucas todavía les dice, él le dijo que escrito está, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Le dice. O sea, vos lees por leer, no escudriñás, no entendés. Hay que tener en cuenta eso.
Hay muchas formas. Si a usted le da pena, pregunte o váyase con alguien de su confianza para poder empezar a leer la palabra, para poder... Sí, hay muchos términos que a nosotros quizás nos dejan en la luna. Podemos preguntar, podemos apoyarnos en alguien, o podemos buscar otras versiones de la Biblia. No le estoy diciendo que vaya a leer, no sé, otro tipo de escritura, pero hay versiones de la Biblia donde la escritura es un poco más, por así decirlo, más entendible para nosotros. El Señor ha movido todo para hacer para que nosotros después no digamos que nadie me dijo nada. La Biblia está en internet, hay concordancia bíblica en internet. Incluso yo he visto hermanos aquí que andan la Biblia en el celular. Busque su Biblia ahí. Y todavía se queda. Ahí está. No podemos decir que no. Incluso ahí sale, entre tanto anuncio que sale ahí en la tele, de repente dice, cucharaditas de fe. En todos lados sale. La palabra está en todos lados y es parte de la profecía. El Señor lo dice, ¿verdad? Que el Evangelio se va a predicar en todas partes para que nosotros no tengamos pretexto de que nadie nos habló, de que nadie nos dijo nada. Amén. Entonces hay que tener en cuenta que la palabra del Señor es algo que nos ayuda, que nos instruye, que nos aconseja, que nos transforma y que también nos va a dar la vida eterna. Amén. El Señor lo único que quiere es que nosotros tengamos el conocimiento pleno de lo que Él vino a hacer por nosotros y de las cosas que están preparadas para, bueno, nosotros decimos para el futuro, pero para el Señor es eternamente y para siempre. El Señor lo dice, ¿verdad? El cielo y la tierra no pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿A cuánto les habló el Señor esta hora? Amén, denle un aplauso al Señor entonces, porque es palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, bendito te doy las gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Padre, porque eres tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo y añadiendo, Señor, bendición a la palabra que este día te ha dado. Bendice a mis hermanos, Señor, que esta palabra se quede sembrada en ellos, Señor. Gracias por esta hora y por enseñarme tanto. Bendito es tu nombre, mi Dios. Gracias por todo, Padre, en nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, hermanos, si Dios lo permite, la próxima semana pues estaremos. Y igual, ¿verdad? Recordarle, ¿verdad? Que sigan asistiendo a sus cultos, ¿verdad? Que el Señor, que son de las cosas que el Señor nos pide. Muchas gracias por todo, hermano, que el Señor les bendiga.